Muy buenas noches, estimados participantes. Les saluda Flor Maritza, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privado Galenos. Agradezco la participación de cada uno de ustedes al curso Pruebas de Urgencia en Laboratorio Clínico. La ponencia de esta noche. Con la ponencia les dejo algunas recomendaciones. Por favor, mantener sus micrófonos apagados, a menos que el doctor solicite su participación. Para la coordinación de la entrega del certificado, material de estudio y la clase grabada, les estaré dejando el número en el chat. Todas las dudas y preguntas que tengan los responderá el doctor al finalizar la ponencia. Buenas noches, doctor. Le doy pase a su ponencia. Muy buenas noches, muchas gracias. Voy a empezar a compartir. Am, Voy a empezar a compartir un ratito. Ok. Muy bien, espero que se logre ver. Yo creo que, yo creo que sí, ¿no? Está cargando, doctor. Ah, ya, muy bien. Muchas gracias. Ya, doctor, ya se puede ver muy bien. Ok, muchas gracias. Entonces, muchas gracias
por la invitación, el Centro Internacional de Actualización y Formación Profesional. Soy el doctor Juan Carlos Ávila Arias y conmigo vamos a avanzar a esta ponencia, pruebas de urgencia en laboratorio clínico. Así que presten mucha atención a este tema que vamos a comenzar. Al finalizar vamos a tener algunas preguntas y como se dio en las indicaciones, vamos a poder participar. Entonces vamos a comenzar. Entonces, como introducción tenemos que tener muy en cuenta esta parte, ¿no? Que las magnitudes bioquímicas se utilizan normalmente para obtener un punto de referencia en el diagnóstico, pero también en la evolución o también en el pronóstico de una enfermedad. Entonces, las peticiones urgentes son aquellos parámetros cuyos resultados pueden condicionar de inmediato una actitud terapéutica de espera, de acción o modificación. Entonces, todo dato o solicitud que se cumpla este requisito será una petición conveniente, pero jamás urgente. Entonces, ¿qué significa? Significa que esto de pedir pruebas, ya sean de alguna índole, sea en sangre, sea cualquier otra muestra. ¿Es para qué? Para poder estar pendiente del paciente, ¿ok? Entonces vamos a pasar. Para lograr disminuir el tiempo de respuesta del laboratorio de urgencias, hay que tratar de solicitar las determinaciones que se consideran estrictamente necesarias, ¿no? Las necesarias. La palabra acá dice necesarias, no abundantes, no menos, sino las necesarias que se deben dar, ¿ok? Aquí tenemos más o menos un pequeño meme, ¿no? ¿Cuánto me queda de vida? Ahí está el médico, ¿no? Contando, ¿por qué? Porque no ha tomado esa característica, ¿ok? Entonces, el principal vehículo de comunicación entre el médico y el laboratorio es el impreso de petición y el informe de resultados. Es decir, que el médico tiene que agarrar a esa solicitud y poder escribir todas esas peticiones que se necesita y obviamente va a ser el vehículo principal, ¿no? Ese papel impreso, ¿para qué? Para poder pedir todas estas características. Entonces, ahí tenemos un ejemplo acá tenemos una papeleta que es la que se utiliza mucho para lo que es urgencias. Ahí el médico tiene que ir escribiendo lo que va a necesitar, ¿listo? Parámetros bioquímicos. Vamos a empezar con lo más importante, los parámetros bioquímicos, ¿ok? A ver, un paciente que está cursando con una enfermedad y está catalogado como una urgencia. Muy bien, tienes que saber que urgencia y emergencia no es lo mismo, ¿verdad? Tiene una diferencia de tiempo, ¿verdad? La urgencia puede durar mucho tiempo. En el caso de la emergencia es inmediato, entonces la característica está hecha. Entonces, la glucosa basal es la que nosotros tenemos que verificar como tal, ¿verdad? La glucosa basal tenemos acá 76-110 miligramos sobre decilitro en algunos laboratorios. Y esto me quiero enfocar más. Hay laboratorios que tienen unos parámetros distintos a estos, ¿no? Algunos lo utilizan en milimoles, algunos utilizan de 70 a 100, muy bien, para poder evaluar lo que es la glucosa basal. Entonces, nosotros tenemos que tener parámetros. Aquí los parámetros en una hiperglucemia, muy bien, como por ejemplo ahí tenemos una glucosa mayor a 128 miligramos sobre decilitro. Para algunos, no sé, tal vez va a ser 126 miligramos sobre decilitro mayor a eso. Entonces, todo depende de lo que es el laboratorio, pero acá te estoy dando parámetros importantes según bibliografía que te voy mostrando hacia el final, ¿ok? Entonces, la hiperglucemia nos va a dar o nos va a catalogar más que nada como la diabetes mellitus, ¿verdad? Al tener una hiperglucemia, un aumento de adrenalina circulante que se da en situaciones de estrés. Muy bien, nunca te olvides que el estrés maneja mucho el eje hipotálamo, hipófiso suprarrenal que empieza a
tratar de liberar mucha glucosa y esto va a aumentar la cantidad de glucosa en sangre. Entonces, este es un detalle importante. La pancreatitis aguda y crónica, obviamente, ¿por qué? Porque la páncreas es un órgano mixto. ¿A qué se refiere eso? Un anfidocrino, así se lo conoce, o anfícrino, mejor dicho, que tiene una secreción exócrina y una secreción endocrina, por lo cual también va a referir mucho a lo que es el manejo de la cantidad de glucosa. Entonces, esto también va a ser muy importante para pancreatitis aguda y crónica. Algunas lesiones del sistema nervioso central, ¿no? Como una hemorragia subaracnoidea que va a también dar lugar a una hiperglucemia específicamente, ¿no? Cuando nosotros hablamos de hipoglucemia, tenemos parámetros de 40 a 50 miligramos sobre decilitro, que nos está hablando de una baja glucosa en sangre. Esto puede ser debido a que a una insulina exógena que se está introduciendo obviamente por medicación, muy bien, una persona con diabetes, un paciente diabético, a fármacos hipoglucemiantes. Muy bien, los fármacos hipoglucemiantes, obviamente la función que tienen es bajar la glucosa en sangre. Muy bien, pueden dar lugar a esto. Destrucción, mejor dicho, desnutrición y alcoholismo, ¿no? Desnutrición y alcoholismo. Tumores pancreáticos que puede provocar un insulinoma, que va a provocar un aumento en la secreción de insulina. El carcinoma suprarrenal o gástrico, muy bien, y las hepatopatías, muy bien. Los valores críticos, esto nos tiene que llamar la atención. En el caso de los valores críticos son de menor, muy bien, a 40 miligramos sobre decilitro. Esto por si acaso hay que tener muy en cuenta en mujeres embarazadas también. ¿Por qué? Porque las mujeres embarazadas por fisiología se sabe que tiene baja glucosa. Muy bien. Este es un detalle importante. O mayor a 450 miligramos sobre decilitro. Muy bien, aquí no se ve, pero es esa referencia. ¿Listo? Entonces la glucosa basal nos va a ayudar mucho para poder dar en cuenta estos valores bioquímicos. ¿Ok? La urea. Se forma obviamente en el hígado, ¿no? A partir de la destrucción de las proteínas. Esta digestión de proteínas obtenemos lo que es el amonio, que se conjuga en hígado formando lo que es la urea y se vierte a la sangre y se elimina por orina. Ahora, se alteran los valores si en este caso la patología renal o hepática va a presentar, ¿no? Aquí tenemos la deshidratación. Los valores se van a alterar si hay una patología renal o una patología hepática. Tenemos que tener muy en cuenta los valores. Ahí tenemos 10 a 45 miligramos sobre decilitro, parámetro normal, indica lo que es la función renal. Ahí tenemos, muy bien, el parámetro de 45 a 80, obviamente vemos las unidades miligramos sobre decilitro, moderada de 80 a 100, grave de 100 a 150 y muy grave mayor a 150 que nos habla. ¿Listo? La urea alta y creatinina normal nos habla de qué? De una buena función renal. ¿Ok? Hay que tomar muy en cuenta esta parte. Muy bien, urea alta y creatinina normal, una buena función renal. El boom, y en este caso, hablando de la creatinina, mayor a 30, nos va a hablar de qué? De estos parámetros importantes que he ido sacando en clínica. Hemorragia digestiva, muy bien, infarto agudo de miocardio, el estrés que se da por aumento de catabolismo proteico en este caso, ¿verdad? La urea normal y creatinina alta, que nos va a referir un fallo renal, urea alta y creatinina alta, que nos va a dar a conocer como mayor fallo renal. Aquí damos parámetros, fíjense, urea alta y creatinina normal, que tenemos buena función renal, muy bien. Aquí tenemos que ver en este caso un subparámetro, ¿verdad? Boom, con creatinina mayor a 30, muy bien, que nos va a dar lugar en estas patologías. Urea normal y creatinina alta, fallo renal. Urea alta y creatinina alta. Esto es un fallo renal, pero ya mayor. Muy bien, detalle importante. También puede estar alterado esta urea si hay una hepatopatía, hemorragia digestiva y estados de deshidratación. ¿Ya? Entonces, acá tenemos estos parámetros en el caso de la urea. La creatinina, y ya lo hemos visto,
referido a qué, referido a la urea, entonces decimos que la creatinina, ¿qué es? Es el resultado de la degradación de creatina. ¿De dónde? De los músculos, ¿no? Que es un componente de los músculos. Posee valores estables, ya que depende de la modificación de la masa muscular. Acá hay que tener muy en cuenta en pacientes que tienen ese desgaste muscular, que nos va a presentar creatinina alta, ¿verdad? Pero todo eso por una modificación de la masa muscular. Aumentará en pérdida de masa muscular, como te he mencionado, se eliminará por riñón y nos habla sobre la función renal, porque acá nos va a hablar del filtrado glomerular, ¿verdad? En el caso de la creatinina. La creatinina, tenemos 0,5 a 0,95 miligramos sobre decilitro, parámetros normales. Aumentada, se da en insuficiencia renal aguda, puede ser prerrenal o puede ser posrenal, tú ya sabes la fisiopatología prerrenal, posrenal, insuficiencia renal crónica, una acromegalia, ingesta de carne asada, esto que nos menciona, se nos menciona mucho en los libros de fisiología, ¿verdad? Ingesta de carne asada, e intenso ejercicio días previos a lo que es la muestra y el examen, ¿verdad? Cuando hablamos de creatinina disminuida, va a haber afecciones que comprometen a los nervios. Aquí tenemos, como por ejemplo, músculo gravis, muy bien, tenemos la característica de problemas musculares, pérdida muscular avanzada, distrofia muscular, que nos menciona una creatina disminuida, ¿no? Valores críticos. Los valores críticos de la creatinina acá tienen que estar muy atentos. Es mayor a 4 miligramos sobre decilitro, que nos menciona un fallo renal importante. ¿Listo? Entonces, este es un detalle muy importante que tenemos que tener muy en cuenta como parámetros de la creatinina. Vemos electrolitos. Tenemos electrolitos, la más importante, tenemos el sodio, que es un ion positivo que se encuentra principalmente fuera de las células, en los tejidos extracelulares. Esto igual por libritos de fisiología nos menciona que existe mayor cantidad extracelularmente que intracelularmente. La concentración en sangre depende de cantidad de entrada en la dieta y por la absorción del riñón. Todo esto nos hace dar a entender que dependen de la aldosterona. Y la excreción por la orina también. Entonces, evaluamos con el sodio ¿qué? Regulación de líquidos en el cuerpo y la función renal. Ahora, nos ponemos a pensar un poquito y esto es un poquito como juego para que ustedes puedan entenderlo muy bien. Tú sabes que el sodio tiene, así para así entenderlo, ¿no? Tiene enemigos, pero también tiene amigos, ¿verdad? Enemigos del sodio, ¿qué es? Potasio, calcio, ¿verdad? Que lo que hacen es ir a contrarruta, ¿verdad? Ir a lo contrario del sodio. Pero cuando hablamos de amigos del sodio, tenemos al cloro, ¿verdad? Es decir, que con el cloro vamos a tener también muy en cuenta basados al sodio. El parámetro normal del cloro es 95 a 110 miliequivalentes sobre litro. Generalmente se modifica en la misma dirección que el sodio y tiene la misma etiología. Entonces, como te he mencionado, si yo te hablo de sodio y te hablo de cloro, muy buenos amigos. Entonces van en la misma dirección. Mientras el sodio sube, el cloro sube. Mientras el cloro baja, el sodio baja. Entonces, detalle importante. Muy bien. Esto como parámetro importante. El sodio se nos habla de 136 a 145 miliequivalentes sobre litro a parámetro normal. Aumentado se da por deshidratación, hipodipsia, muy bien, tenemos pérdidas digestivas, diabetes insípida, muy bien, que ojo, por si acaso no es lo mismo que la diabetes mellitus, esto hay que entenderlo muy bien. Ingesta de agua salada. Como os mencioné hace un principio, todo tiene que ver con la dieta. Disminuido, menor a 20 miliequivalentes litro. Esto puede darse por pérdidas extrarrenales, puede ser gastrointestinales, hemorragias digestivas, pérdidas de tercer espacio, pancreatitis, oclusión, muy bien, cirrosis hepática. Tenemos algunas enfermedades cutáneas en los quemados, que es muy, muy frecuente
ver, muy bien, sala de quemados, vemos mucha disminución de este electrolito, sudoración excesiva, muy bien, nunca te olvides que la piel es como un plastificado que evita que líquidos salgan, muy bien, detalle importante, y el síndrome de Frótico. ¿Ok? También tenemos sodio disminuido de 20 a 136 miliequivalentes sobre litro, ¿no? Que son pérdidas renales dados por diuréticos, las tiacidas, muy bien, también eh, los antihipertensivos de ASA. Ahí tenemos la nefropatía tubulointersticial y la insuficiencia suprarrenal. Esto nos menciona parámetros aumentados, parámetros disminuidos que podemos evaluar. Ahora, hemos dicho que el sodio tiene amigos y tiene enemigos, listo. Uno de los enemigos del sodio, para que tú lo entiendas, es el potasio. ¿Por qué? Porque siempre va a ir en contra. Muy bien, en contra. ¿A qué se refiere? Si nosotros encontramos sodio extracelularmente alto, es decir, en altas cantidades, potasio va a haber en pocas cantidades. Si sodio encontramos en poca cantidad intracelularmente, entonces potasio vamos a encontrar en gran cantidad. ¿Entendido? Entonces, esto nos habla, y esto es un detalle muy importante, es un ion positivo principalmente dentro de las células, ahí está, mantiene la carga eléctrica de la membrana celular necesario para la transmisión de impulsos nerviosos y musculares. Este es un parámetro muy importante cuando hablamos del potasio, porque a mucho potasio puede paralizar el músculo, ¿ok? Como muchas veces va sucediendo en paros cardíacos y demás, ¿no? Regulación por la aldosterona, que retiene sodio y excreta potasio, por si acaso, si te das de cuenta, retiene sodio, es decir, absorbe sodio y excreta potasio, y esto nos va a dar a entender la regulación renal. Pequeños cambios en la concentración de potasio en sangre producen gran alteración de la transmisión de impulsos nerviosos como también musculares. Nunca te olvides que las neuronas tienen mucha, pero mucha relación con lo que son los músculos, ¿no? Más que nada, el músculo cardíaco, como te mencioné hace un principio. Puede darse alta cantidad de potasio provocando arritmias y bajo contenido de potasio provocando bloqueos cardíacos. ¿Listo? Entonces, esto hay que tener muy en cuenta. Vamos a ver los parámetros. En el caso del potasio, 3,5 a 5 miliequivalentes sobre litro. Aquí un detalle importante. Aumentado. Va a darse por excreción reducida. Fármacos, ahí tenemos una lista. Diuréticos ahorradores de potasio, ahí está. Beta bloqueantes, los famosos IECAS, muy bien, los inhibidores de la enzima convertidora angiotensina, y tenemos los ARA2, los AINES, muy bien, que muchas personas lo consumen como si fuese chicle, ¿verdad? Se compran dolor de estómago, AINE, dolor de cabeza, AINE, dolor de todo, AINE, ¿verdad? Entonces, esto puede aumentar lo que es el potasio. Inhibidores de la renina, la heparina, la ciclosporina y una sobredosis de digitálicos. Muy bien, entonces los fármacos son muy, pero muy importantes al momento de ver aumento de potasio. Es por eso que todo fármaco tiene que estar bien, pero bien controlado por el médico de cabecera o por el médico que está de turno. Entonces, puede dar lugar a que a un potasio aumentado, dando lugar a una insuficiencia renal aguda o una insuficiencia renal crónica, déficit de insulina. Nunca te olvides que otra función de la insulina no solamente es bajar la cantidad de glucosa, sino la insulina también secuestra potasios y al secuestrar potasios almacena potasio. Entonces, eso va a hacer de que aumente en sangre, ¿ok? Destrucción tisular como rhabdomiólisis, muy bien, una destrucción tisular al dar a esta enfermedad muscular. Un aporte exógeno ya sea alimentos, sea inyecciones y demás, puede darse en gran magnitud cuando alcanza 7,5 o mayor a 7,5 miliequivalentes sobre litro. Entonces, aquí hay un detalle muy importante. Parámetro importante, grave, 7,5 para adelante. Entonces, ahí tenemos esta característica. Disminuido. Pueden ser o son por diuréticos, pérdidas renales, pérdidas extrarrenales, dándose en vómitos, diarreas, laxantes. Por eso el uso de laxante no se debe dar en personas que tienen buena inmunidad, por si acaso. Esto es un detalle importante para aquellos que dan laxantes, aquellos que tienen buena inmunidad. A quienes se les da laxante solamente aquellos que tienen baja inmunidad.
¿Listo? Por si acaso. Administración de insulina, falta de aporte en la dieta, y el parámetro grave que tenemos es menor a 2,5 miliequivalentes sobre litro. Entonces hemos visto qué es lo que puede ocurrir. Si está disminuido, tú ya sabes, va a haber bloqueos. Muy bien. Si es que está aumentado, va a haber arritmias. Entonces, detalle importante con lo que es el potasio. Las enzimas hepáticas también son caracteres bioquímicos también muy importantes. Ahí tenemos a GOT. Muy bien. Las transaminasas, se los conoce así para que tú te recuerdes. Esto es parte de fisiología por si acaso. El aspartato transaminasa y tenemos de 5 a 37 unidades sobre litro. Muy bien. El ALT también en este caso. El aspartato transferasa tenemos 5 a 40 unidades sobre litro. Esto nos va a dar a entender de que puede haber lesión y necrosis hepatocelular. No una patología urgente, exceptuando el fallo hepático fulminante. ¿Ok? Cuando están elevadas, mayor a 4000, muy bien, por si acaso, va a haber una lesión tóxica, puede ser por paracetamol y otras intoxicaciones. Nunca te olvides que el paracetamol es hepatotóxico. Al decirte hepatotóxico, lo que está haciendo es que está destruyendo células hepáticas, por lo cual el que crea estas enzimas hepáticas, obviamente es el hígado, por ende va a haber una lesión tóxica por paracetamol o otras intoxicaciones. Mayor a 500 unidades sobre litro, sospecha de lesión hepatocelular aguda, puede ser vírica, puede ser hepatitis. Muy bien, hepatitis la más importante, por si acaso la C. Fármacos también. Y menor a 300 unidades sobre litro, en este caso hepatitis alcohólica. ¿Ok? Entonces, las enzimas hepáticas también son importantes para urgencias. Otra vez, nuevamente aquí. Mayor a 1 te dice una hepatopatía alcohólica. Muy bien, toman valores de 100 a 200 siendo doble. Muy bien, mayor a 2 es diagnosticada en estas etiologías. Muy bien, su elevación es proporcional al daño celular y es indicativo de evolución. Una gran concentración en corazón, hígado y músculos y el indicador de lesión cardíaca, muy bien, máxima a las 24 horas tras el infarto y baja a los 3 o 4 días si la lesión cede. Detalle importante en esta parte. GTP es la más específica hepática, esta es la que más nos tiene que llamar la atención. También no solamente en hígado, sino en riñón y en músculo cardíaco. Ambas, muy bien, mayor a 1, indicativo de enfermedad hepática, pero con mayor frecuencia de hepatitis vírica, como te he dicho, hepatitis C, hepatitis A. Toma valores doblando los límites normales. Doblando límites normales significa que va a ser un aumento grotesco en esta parte, ¿ok? GGTB. La mayor parte de ellas se encuentra a nivel hepático y en vías biliares, te menciona, ¿no? Es muy sensible, sobre todo en problemas de obstrucción de vías biliares, asociada a la elevación de fosfatasa alcalina. Ojo, por si acaso, la fosfatasa alcalina no te lo vamos a ver, pero tiene que ver mucho eh, con esa enzima. Entonces, ¿qué decimos? Decimos que si el GGT está aumentado, entonces vamos a tener mayor sospecha de que la fosfatasa alcalina también esté aumentada y vamos a ver qué parámetros o qué enfermedades pueden estar ahí a la rienda. Entonces, es la enzima más sensible para problemas hepáticos por el alcohol. Entonces, una persona que es alcohólica, muy bien, vamos a tener obviamente señales, ¿verdad? ¿Cuáles son esas señales? Aumento o edema, muy bien, edema que puede ser edema generalizado de un paciente alcohólico. Am, el primero en elevarse te dice que es el GGT, muy bien, está importante. Bilirrubina total. Al hablar de la bilirrubina total, tenemos que ver de que es referido a los hematíes eritrocitos que se van degradando. Esto se va a dar, tú ya sabes, por el vaso, muy bien, que se lo conoce como el cementerio de los eritrocitos. La parte proteica se las va a convertir en bilirrubina, muy bien, y la parte hemo, en este caso en biliverdina, ahí está. La bilirrubina indirecta, conjugada en el hígado, se va a convertir en bilirrubina directa. Ahora, al hablar de bilirrubina total, te está hablando de qué, de esas dos, ¿verdad? De esos dos tipos, indirecta y directa. ¿Listo? Que se da de un 70 a un 85% que corresponde a lo que es indirecta. Entonces, más porcentaje o más cantidad es la indirecta que la directa.
¿Listo? Eso también hay que tener muy en cuenta. Entonces, si la bilirrubina directa es mayor al 50% de la total, puede haber un problema biliar, un acúmulo de bilirrubina directa. Si la bilirrubina directa es menor a 20% de la total, el problema es hepático o destrucción de matíes. Muy bien, esto va a dar lugar a un acúmulo de bilirrubina indirecta. Ahora, esto es bien fácil poderlo comprender, porque si tú te das de cuenta, cuando hablamos de bilirrubina directa, es porque ya ha pasado por el metabolismo. Si es indirecta, es porque no ha pasado por el metabolismo. Entonces, ¿a dónde tiene que llegar la bilirrubina para poder metabolizarse? Es en hígado. Si el hígado está enfermo como tal, entonces va a haber más indirecta. Muy bien, pero si hay más directa, entonces significa que hay una obstrucción que está causando una obstrucción a lo que es la salida de lo que es la bilis, ¿verdad? ¿Hacia dónde? Hacia lo que es el conducto digestivo. ¿Listo? Bilirrubina total, como hemos mencionado, ahí tenemos. Nuevamente vemos esta característica importante. La fosfatasa alcalina. Está en casi todos los tejidos del cuerpo, mayormente en hígado, vías biliares y huesos. La elevación indica obstrucción de vías biliares. Esto es un detalle importante. Junto con lo que es la bilirrubina directa, también esta fosfatasa alcalina está relacionada con las obstrucciones de vías biliares. ¿Listo? Entonces, aumento de bilirrubina directa, obstrucción de vías biliares. Aumento de fosfatasa alcalina, obstrucción de vías biliares. Muy bien. Siempre en contexto en las enzimas hepáticas y clínica, ¿no? La elevación aislada se da cuando es una elevación de solamente fosfatasa alcalina, entonces una patología ósea. Puede haber tumores óseos, lisis ósea, enfermedad de Paget, muy bien, que nos va a mencionar una elevación de esta fosfatasa alcalina, ¿ok? La amilasa, propio del páncreas, una secreción del páncreas o jugo del páncreas de 35 a 115 unidades por litro, que es el parámetro normal. Podemos tener también parámetros aumentados, parámetros disminuidos, pero en la parte aumentada vemos que mayor a 200 unidades sobre litro, que es lo que nos da a entender, va a haber una pancreatitis aguda. ¿Listo? Esta pancreatitis aguda se eleva a las 4 a 6 horas y también es elevada hasta las 3 a 5, 3 y 5 días. Muy bien. Puede haber una reagudización en pancreatitis aguda, una obstrucción de conducto pancreático, traumatismo pancreático, enfermedad de vías biliares por una obstrucción, porque tú sabes que comparte el mismo conducto que las vías biliares, que el conducto colédoco, isquemia mesentérica, perforación, poscirugía, parotiditis, litiasis glandular salival, tumores malignos y los famosos fármacos, ¿verdad? La codeína, la morfina, que son las más importantes, que nos van a aumentar lo que es la amilasa. Y en la parte disminuida puede haber un falso negativo. Tú sabes que todos los exámenes laboratoriales tienen que ser bien observados, pero también con una alta confiabilidad. Puede haber falsos negativos, bien, destrucción severa pancreática, pancreatitis fulminante, lesión hepática importante y fibrosis crítica. Antes de poder pensar en estas posibilidades, entonces tenemos que saber si es que el laboratorio está bien hecho, ¿no? Lipasa, otra otra enzima propia del páncreas. Muy bien, tenemos ahí el parámetro de 55 a 240 unidades sobre litro. En el caso de la aumentada y la disminuida también tenemos algunas características, como por ejemplo, pancreatitis aguda, ¿no? Es la más específica y sensible que la amilasa. Cuando hablamos de lipasa aumentada, hablamos de pancreatitis aguda. Eso es un parámetro importante. De 4 a 6 horas de inicio, bien, persiste de 7 hasta 14 días. Se diagnostica junto con la amilasa y nos sirve como evolución de una enfermedad o de la enfermedad en este caso, ¿no? En la CA de la cabeza del páncreas, en el cáncer de páncreas, la amilasa se torna normal, pero la lipasa es la que sube. En parámetros disminuidos, tenemos la pancreatitis crónica, enfermedades infecciosas, tuberculosis. Tenemos hipertrigliceridemia, tenemos la administración de calcio que nos proporciona una lipasa disminuida también.
¿ok? Vamos a los parámetros hemodinámicos, al hemograma. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta esta parte. Es una prueba complementaria considerada como básica, ¿ok? Un momentito dejamos lo que son las pruebas bioquímicas, pasamos al hemograma, que son pruebas complementarias, como te digo, considerada como básica en cualquier servicio de urgencias. Sin embargo, su uso rutinario e indiscriminado con carácter urgente no está indicado. Este es un detalle muy importante, por si acaso. Se recoge en un tubo de tapón dorado, muy bien, que contiene como anticoagulante el ácido, se lo abrevia EDTA, si se lo conoce, es el anticoagulante que se utiliza. ¿Para qué? Para llevarlo a análisis, ¿no? Tenemos que ver un poquito de la hematimetría, leucocitos, se informa del número y diferenciación. El objetivo es obviamente ayudar a establecer un diagnóstico, aunque también puede servir como factor pronóstico y como control evolutivo del paciente. El hematocrito, esto lo hemos visto muchas veces en varias ponencias, es el porcentaje de la masa de eritrocito con relación al volumen sanguíneo. Muy bien, se lo denota por porcentaje. Hemoglobina define la presencia o no de anemia, obviamente miligramos sobre decilitro, ¿no? Ahí tenemos el volumen corpuscular medio, valor medio del volumen de cada hematíe, por si acaso, el HCM, muy bien, valor medio de la cantidad de hemoglobina existente en cada hematíe, y el ADE, ¿verdad? Que obviamente está en inglés, ¿no? Que es la anchura de distribución eritrocitaria, ¿no? Mide el grado de heterogeneidad en el tamaño de los hematíes, ¿no? Parámetro útil en el diagnóstico diferencial de anemia ferropénica y la talasemia. Esto es un detalle importante. Entonces, estos son la hematimetría que nos va a ayudar mucho en urgencias. Los valores, ¿no? De referencia. Tenemos la serie blanca, la serie roja y la serie plaquetar. Ahí tenemos una tablita que te va a servir de mucho. Es muy, pero muy interesante saberlos. Muy bien. Ya sé, ya estás al visualizarlo muchas veces se me ha aprendido de memoria. Pero aquí la serie blanca tenemos la cantidad, ¿no? La fórmula leucocitaria, que muchas veces se lo denomina así, al ver en porcentajes, al ver en valores de referencia, pero en unidades, ahí tenemos la característica muy importante. La de franja amarilla nos menciona una referencia normal, muy bien, y también acá, muy bien, en rojo, muy bien, a lo normal también, muy bien, en hemoglobina, en hematocrito. Bien, obviamente el hematocrito tiene mucha diferencia si estás en la altura o estás sobre el nivel del mar, tiene mucha diferencia por si acaso. Y las plaquetas, ahí está, ¿verdad? Que son parámetros normales que se debe tener en cuenta. Otra, tenemos ahí la gasometría. Al hablar de la gasometría, más lo utilizan, ¿no? Los de urgencias, ¿no? Urgencias de los UTIs, ¿no? Lo utilizan mucho, ¿no? La gasometría. Según la gasometría, tú vas a poder hallar lo que es pH. Muy bien, ahí tenemos el pH, 7,35 a 7,45, que es normal, neutro se lo denomina. Tenemos la presión parcial de oxígeno, presión parcial de dióxido de carbono. Ahí tenemos el bicarbonato, que son tres parámetros importantes para la gasometría para poder evaluar si está en acidosis o una alcalosis. Muy bien, si es metabólica o si es respiratoria, detalle importante. Entonces, la gasometría también es importante. Obviamente no me voy a extender mucho en esto, pero te voy a dar parámetros que te van a servir. Lo mismo, la presión parcial de oxígeno, todo depende si estás en la altura o si estás sobre el nivel del mar. Muy bien, acá tenemos sobre el nivel del mar, tenemos de 80 a 105 milímetros de mercurio, presión parcial de dióxido de carbono de 35 por 45 milímetros de mercurio, bicarbonato de 22 a 26 milimoles sobre litro, ¿no? El exceso de bases, ojo por si acaso el exceso de bases es -2, -3 se lo denomina, ¿ok? Saturación de oxígeno de 95 a 98. Esto también tiene que ver mucho si es que estás en la altura o si estás sobre el nivel del mar. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué? Porque para algunos ya es hipoxia cuando está por debajo la saturación de oxígeno de cuánto, de 90, ¿no? Y para los que están en altura dicen, no, todavía no está, no está hipóxico, entonces todo tiene que depender de eso, ¿no? Las alteraciones, hipoxemia, la presión parcial de oxígeno es menor a 80, ¿listo? Hipoxemia. Insuficiencia respiratoria, presión parcial de oxígeno menor a 60, eso ya te habla de una insuficiencia respiratoria. Hipercapnia,
Muy bien. ¿Aumento de qué? Del dióxido de carbono. Muy bien, ahí tenemos presión del dióxido de carbono mayor a 45 milímetros de mercurio. Nuevamente te vuelvo a repetir, estos parámetros pueden sufrir algunas modificaciones según la altura. ¿Ok? Aquí tenemos un equilibrio ácido-base. ¿Ok? ¿Cuál es el órgano que equilibra este equilibrio ácido-base? Obviamente es el riñón, ¿verdad? El riñón, gracias al riñón, tal vez nosotros no pudiéramos controlar muy bien lo que es el pH. Entonces, gracias al riñón, este equilibrio ácido-base se contempla. Entonces, el equilibrio ácido-base nos permite valorar la oxigenación tisular. Muy bien, pero si nos da información del equilibrio ácido-base y permite una estimulación, ¿no? De una estimación de la ventilación alveolar. Es decir, que nos da una información importante de que si el oxígeno está llegando hacia los alveolos. ¿Listo? Detalle importante en el equilibrio ácido-base. La gasometría arterial, muy bien, equilibrio ácido-base, nos menciona lo siguiente. Fíjense. Acidosis. El pH tiene que ver mucho con menor a 7,35. Muy bien, menor a 7 o menor a 7,35, acidosis. Mayor a 7,45, alcalosis. Muy bien, primer parámetro. Segundo, cuando hablamos de dos tipos, respiratoria y metabólica, tenemos acidosis respiratoria y una acidosis metabólica. La acidosis respiratoria nos da a entender de que el que está aumentando es la presión parcial de dióxido de carbono. ¿Listo? Nunca te olvides, el CO2, si está aumentado, es acidosis. Nunca te olvides, es acidosis. El CO2 nos proporciona acidez, por si acaso, ¿ok? Acidosis, para que tú lo entiendas. Compensada con bicarbonato alto, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, sigue la flecha, muy bien, es un mnemotécnico que te va a ayudar mucho. Sigue la flecha, es decir, que si la presión parcial de dióxido de carbono está aumentado, sigue la flecha, que tiene que aumentar para compensar bicarbonato también. ¿Listo? En el caso de la metabólica, acidosis metabólica, lo que va a pasar es que va a disminuir el bicarbonato. ¿Cuánto? 21 mil equivalentes sobre litro. ¿Cómo se compensa? Con la presión parcial de dióxido de carbono baja. ¿Qué significa? Sigue la flecha. Si el bicarbonato está bajo, ¿quién tiene que bajar para qué? Para poder compensar la presión parcial de dióxido de carbono. Entonces, sigue la flecha. Eso para que tú sepas si es compensado o no es compensado. Exceso de base disminuido, ¿no? El exceso de base va a ser muy, pero muy disminuido. En la alcalosis, lo mismo, a ver, respiratoria y metabólica. Aquí cambia la situación, fíjate. En la alcalosis respiratoria, fíjate, la presión parcial de dióxido de carbono ya no aumenta, sino disminuye. ¿Y qué te he dicho? Sigue la flecha. Si la presión parcial de dióxido de carbono está disminuida a 35 milímetros de mercurio, entonces para compensar también tiene que bajar el bicarbonato. ¿Listo? Para compensar. En la alcalosis metabólica tenemos el bicarbonato aumentado, sigue la flecha. Si el bicarbonato está aumentado, para compensar, ¿qué tiene que aumentar? Tiene que aumentar la presión parcial de dióxido de carbono, ¿no? O puede haber una hipoventilación. ¿Listo? Muy bien, esto también va a haber un exceso de base aumentada. Entonces, esto todo tiene que ver con lo que es el pH. Esto en el caso de la gasometría. ¿Listo? Muy bien. Hemostasia, vamos rápidamente, ya estamos terminando. En la hemostasia tiene que ver mucho con las plaquetas, ¿verdad? La trombocitosis, muy bien, osis, aumento, penia, disminución. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que las plaquetas en un aumento de 300.000 plaquetas por cada milímetro cúbico puede proporcionar enfermedades mieloproliferativas, ¿no? Una trombocitopenia esencial, neoplasias avanzadas, esplenectomizados, ahí te lo denomina, los traumas graves, hemorragias agudas, infecciones, enfermedades de mecanismo inmunológico y un reactante de fase aguda que nos menciona. ¿Listo? Ah, trombocitopenia, baja cantidad de plaquetas, menor a ¿cuánto te dice? 100.000 plaquetas por milímetro cúbico, ¿no? Va a haber una destrucción de plaquetas debida al mecanismo inmune, que es el más frecuente, ¿no? Es debido al mecanismo inmune. Puede ser una púrpura trombocitopénica idiopática, ¿no? Un lupus eritematoso sistémico que nos menciona baja cantidad de trombocitos, ¿no? Fármacos como la heparina, obviamente lo que hace la heparina
un anticoagulante, sobre todo la de bajo peso molecular, que es la que proporciona una trombocitopenia, ¿no? Un síndrome hemolítico urémico, ¿no? Se lo abrevia SHU en libros como de Harrison, lo denomina así, síndrome hemolítico urémico. La púrpura trombótica, la trombocitopénica, si se lo conoce, y una coagulación intravascular diseminada, el famoso SIT, ¿verdad? O hiperesplenismo, ¿verdad? Que nos va a proporcionar baja cantidad de trombocitos o plaquetas, ¿ok? En hemorragias, esto es un detalle importante, no sé por qué se ha subido ahora, pero se puede observar, ¿no? Hemorragias, va a haber menor a 30.000 plaquetas sobre milímetro cúbico. Entonces, en hemorragias nos da a entender de qué, de que va a haber una menor cantidad, obviamente, de plaquetas, pero una grotesca menor cantidad de qué, de plaquetas. Ahí tenemos 30.000 sobre milímetro cúbico, por si acaso. ¿Ok? Tenemos otro parámetro, el dímero D. Cuando nosotros hablamos del dímero D, por si acaso, estamos hablando de una de las características importantes también, que se trata de un producto de degradación de fibrina, ¿no? Por lo que la activación de la fibrinólisis aumenta su valor y por lo tanto indica la formación de un coágulo. Entonces el dímero D nos menciona un coágulo. Esto más que nada se utiliza para lo que es el tromboembolismo pulmonar, ¿no? Muchos lo utilizan para eso, para saber si es que hay un tromboembolismo pulmonar, para poder dar lugar a eso, ¿no? Entonces, dímero D menor a 0,5 miligramos sobre litro, que nos menciona que es el parámetro normal, muy sensible pero poco específico. Esto hay que tener muy en cuenta. Entonces, muchos lo utilizan para, como te dije, ¿no? Para poder sospechar de tromboembolismo pulmonar, se lo utiliza así muy bien, pero es poco específico. ¿Ok? Descartar enfermedades tromboembólica venosa, como te he mencionado, elevado valor predictivo negativo, ¿ok? Por ser poco específico. Menor a 500 miligramos litro se descarta y mayor a 500 miligramos un litro se debe ampliar otras pruebas, pero nos trata de que de poder direccionar el sentido de la sospecha diagnóstica que queremos hacer. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ese es un detalle importante. En el caso del dímero D, como te he dicho, se eleva en estados de hipercoagulabilidad. Muy bien. SID, muy bien, coagulación intravascular diseminada. Crisis drepanocíticas, trombosis arterial, procesos inflamatorios, procesos infecciosos, neoplasias, último trimestre de embarazo se elevan, muy bien, estados posquirúrgicos, hepatopatía, infarto agudo de miocardio. ¿Listo? Se utilizan para descartar qué? Sospecha de lo que son las trombosis venosas profundas, como el trombosismo pulmonar, como te he mencionado, valoración de dolor torácico no traumático, sospecha de coagulación intravascular diseminada, sospecha de eclampsia y preeclampsia, situaciones de estados de hipercoagulabilidad, ¿no? Y evolución del tratamiento de tromboembolismo pulmonar. ¿Listo? Detalles importantes con lo que es el dímero D. Tiempo de protrombina. Otro detalle importante que no solamente es parámetro para urgencias, sino también para pacientes que van a entrar a cirugía, por si acaso. El tiempo de KIC, así se lo conoce, de 70 a 130%. Mide la coagulación extrínseca, ¿no? La protrombina, factores 5, 10, 12 y fibrinógeno, ahí están. Y su utilidad clínica principal es la monitorización y control de la terapia anticoagulante. Su aumento en ausencia de uso de anticoagulantes orales puede indicar patología hepática. Nunca te olvides que la protrombina está sintetizada en hígado. ¿Listo? Y como está sintetizada en el hígado, puede indicar patología hepática o déficit de la vitamina K. La mejor estimación de la función hepática, ¿no? Si está alargado, eh, es una enfermedad hepática aguda. Si no se corrige con vitamina K, indica enfermedad hepática grave. Entonces, ¿a qué nos menciona? Como el tiempo de protomina está ligado a lo que es la vitamina K, obviamente decimos, muy bien, entonces añadimos lo que es vitamina K, pero si no se restablece, entonces significa que hay una enfermedad hepática grave, ¿no? La albúmina puede haber enfermedad hepática crónica, muy bien, según parámetros de albúmina, ¿no? Porque tú también sabes que la albúmina también se crea en hígado. Muy bien. Ahí tenemos también el TPTA.
TPTA que nos habla de la tromboplastina parcial activada o tiempo de cefalina, muy bien, así se lo menciona, de 20 a 37 segundos. Esto se lo analiza en segundos, ¿no? 20 a 37, ¿no? Mide la coagulación intrínseca. Como hemos visto hace un rato, muy bien, el tipo de protomina, coagulación extrínseca, este mide la coagulación intrínseca, ¿no? Es el mejor test para descartar trastornos de coagulación de forma global, más que nada, ¿no? Sirve para el control del tratamiento con heparina. Obviamente esto nos va a dar a entender de que la heparina no se la debe dar sin este tipo de examen. ¿Por qué? Porque es lo que va a tratar de ayudarnos a, a ver si se está estableciendo lo normal. Ok, lo mismo pasa con la warfarina. La warfarina no se debe dar así sin otro examen. Se utiliza el INR, por si acaso, que es otro examen que nos va a ayudar a poder dar a lo que es la warfarina. Pero en este caso, la heparina, para el tratamiento de heparina se utiliza lo que es el TPTA, ¿no? Se encuentra elevado en hemofilia y enfermedades del complejo de protrombina. Muy bien, detalle importante en esta parte. Actividad de protrombina. De 25 a 35% se deriva el tiempo de protrombina y se calcula sobre una curva que es diferente para reactivos diferentes, ¿no? Varía en un hospital a otro, esto es un detalle importante, como te he mencionado, por tanto es indicativo de anticoagulación y función hepática, ¿no? Y la actividad de la protrombina se expresa en porcentajes. Adecuadamente anticoagulado si su actividad de protomina está entre 25 a 35%. Esa es una actividad, pero normal. Por debajo del 25% significa que el enfermo está demasiado anticoagulado. Si está por encima del 35% significa que está poco anticoagulado. Entonces, esto nos menciona el indicativo de anticoagulación, ¿ya? Pero la actividad de protomina también depende mucho del reactivo utilizado por el laboratorio, ¿no? Por lo que es mejor obtener resultados en términos de INR, como te he mencionado, ¿verdad? Esto es un detalle importante en el caso de la anticoagulación. El INR, que es el cociente internacional normalizado, así se lo conoce, cociente internacional normalizado, eso significa, está entre 2,5 a 3,5 y significa un nivel de anticoagulación adecuada. Menos de 2 significa poco anticoagulado y más de 4 demasiado anticoagulado. Aquí hay parámetros importantes por si acaso, ¿no? Tenemos fibrinógeno. El fibrinógeno de 160 a 600 miligramos sobre decilitro, aumentado en procesos inflamatorios e infecciosos como reactante de fase aguda, eso es el fibrinógeno, y disminuido en coagulación intravascular diseminada aguda, grandes transfusiones y enfermedades hemorrágicas. Y por último, pasemos a lo que es el examen de orina, por si acaso. En el examen de orina te menciona que es un método de diagnóstico sencillo y valioso, no solo por su sencillez, sino también por su rentabilidad, ¿no? Es una medición por métodos físicos y químicos para obviamente medir parámetros que va a diferenciar parámetros químicos y microscópicos. Se usan para diagnosticar la presencia de insuficiencia renal, en este caso puede ser, o una infección de tracto urinario, por si acaso, ¿no? Enfermedades renales y otras entidades que van a producir metabolitos en la orina, por si acaso. Examen de orina, el método de recogida preferentemente en urgencias es el chorro intermedio después de limpiar cuidadosamente el área genital con agua, ¿verdad? Detalle importante, ahí tenemos. Valores de referencia, el color, densidad, pH, no debe haber presencia de glucosa, cetonas ni proteínas, no debe haber presencia de hematíes, no debe haber hemoglobina, no debe haber bilirrubina, puede haber trazas de urobilinógeno en la orina normal, no debe de haber nitritos, no debe de haber leucocitos. Detalle importante, el examen de orina puede haber un análisis químico y un análisis microscópico también. Ahí tenemos la interpretación de la apariencia del color de la orina. Ahí tenemos por bilirrubina, glucosa, hemoglobina, cetonas, nitritos, proteínas, densidad y el urobilinógeno. Y el análisis microscópico de orina es la presencia de bacterias o otros microorganismos, ¿no? Puede ser cristales, grasas, mucosidades, hematíes, células tubulares renales, células epiteliales y leucocitos en orina. Estos son, en el caso de lo que son el examen de orina, ¿no? Aquí tenemos figuras de
hematuria glomerular, muy bien. Tenemos la hematuria urológica, cristales, ahí tenemos los cristales, muy bien. Aquí tenemos bacterias, por si acaso, que se nos está mostrando, ¿verdad? Valoración de resultados anormales. Alteraciones del color o apariencia. Detalle importante. Alteraciones del color o apariencia. Orina turbia puede deberse a la presencia de pus o infecciones. Listo. Orina con color amarillo oscuro puede deberse a presencia de urobilinógeno o bilirrubina. 3. Color rojo sugiere presencia de hematíes o hemoglobina y la infección por pseudomonas puede dar un color verde a la orina. Como ustedes han visto acá atrás, ahí tenemos pseudo. Muy bien, ahí está, en este caso, pseudomonas que estamos viendo, ¿verdad? Alteraciones de la concentración de orina, el aumento o disminución exagerado y que no sean debidos a las variables propias de horario de recogida, exceso de comidas o ejercicio puede deberse a, en este caso, insuficiencia renal, ¿no? Y alteraciones del pH de la orina, alteración de este pH puede ser orina ácida, que tiene tendencia a producir cristales de xantina, cistina, ácido úrico y oxalato cálcico. Y la orina alcalina se acompaña de tendencias a formar cálculos de carbonato cálcico. Muy bien, fosfato cálcico y fosfato de magnesio. Muy bien, entonces el pH también es muy importante para la valoración de resultados. Muy bien, ahí tenemos específicamente, ¿no? Presencia de glucosa en orina, diabetes mellitus. Presencia de proteínas en la orina, glomerulonefritis o síndrome nefrótico. Muy bien, hay el otro que es nefrítico, pero es el nefrótico, es el que se presenta proteínas en la orina. Presencia de cilindros, ¿qué nos hace pensar? Puede ser debido a acúmulos de proteínas o de células, pueden encontrarse cilindros hialinos, mucoproteínas de TAMS, Horfal, así se lo conoce, tras un ejercicio intenso, y cilindros celulares granulosos son acumulaciones de partículas celulares de desecho de glóbulos blancos y células epiteliales, ¿verdad? Presencia de sangre puede ser indicativo de cálculos, muy bien, ahí estancados, muy bien, infección de tracto urinario o síndrome nefrítico, por si acaso, cuando hablamos de qué, de presencia de sangre, pero también se puede objetivar tras el ejercicio físico intenso, ¿verdad? Detalle importante. Entonces, las aníticas específicas, vamos rapidito, marcadores de daño miocárdico, los más utilizados que son las troponinas cardíacas, la mioglobina, muy bien, el CKMB, ahí tenemos, muy bien, las troponinas que son los más sensibles en el MDM, muy bien, y específicos y resultan imprescindibles en el manejo específicamente de estas características. Existen test de la detección TN y específicamente así se lo conoce, y permiten establecer el diagnóstico de infarto agudo de miocardio. Muy bien, el TET ultrasensible pueden detectar elevación de estas troponinas. Muy bien, ¿en qué? De 2 a 3 horas, por si acaso. Muy bien, entonces esto en los pacientes con un IAM se puede producir una elevación de las troponinas. ¿Ok? Las causas de elevación de las troponinas diferentes, en este caso, a estas otras proteínas son las, en el caso de las cardíacas, insuficiencia cardíaca, pericarditis y disección aórtica, las más importantes. Las no cardíacas, tromboembolismo pulmonar, hipertensión pulmonar y insuficiencia renal, que son las más importantes, ¿ok? Y los marcadores de daño miocárdico, bien, la mioglobina se eleva precozmente en un infarto agudo de miocardio, el CPKMB nos resulta útil para el diagnóstico precoz, muy bien. Este es un detalle también importante, ¿no? Péptido natriurético cerebral, cada vez más utilizado en los casos de disnea aguda de diagnóstico incierto en los servicios de urgencias hospitalarios. Muy bien, se ha comprobado que los pacientes afectos de fallo cardíaco tienen niveles mucho más altos que los pacientes con disnea a causa respiratoria. Valores por debajo, 100 picogramos sobre mililitro, tienen un valor predictivo negativo muy alto, y por encima de los 400 picogramos sobre mililitro, el valor predictivo positivo también tiene gran valor. Muy bien, detalle importante en esta parte. Los marcadores de sepsis, nunca te olvides, PCR, lactato, muy bien, ahí tenemos la prolactina también. Entonces ahí tenemos el PCR, proteína de fase aguda sintetizada en respuesta de lesiones tisulares, y el lactato, que es un marcador indirecto de oxigenación tisular, que son los marcadores de sepsis, ¿no? La procalcitonina, que es un marcador de infección bacteriana superior al resto de los biomarcadores actualmente disponibles, y en los últimos tiempos se han realizado diversos estudios que apoyan el uso de esta procalcitonina, ¿no? Para determinar pronósticos de un paciente séptico, por si acaso, ¿no? Ahí tenemos la procalcitonina. Se encuentra baja en infecciones virales, se encuentra aumentada en infecciones bacterianas, detalle importante, ¿no?
Lo malo de la procalcitonina es que tiene mucho precio, ¿no? Esto obviamente en cada país se tiene un precio elevado, ¿no? Y eso es todo lo que tengo. ¿Alguna duda, consulta, pregunta que se tenga? Como hemos iniciado un poquito tarde, hemos tenido menos 2 minutitos, ¿no? Pero he terminado en exacto 1 hora. No sé si tiene alguna duda, pregunta, consulta. Voy a visualizar los mensajes si es que se tiene aquí alguna duda, pregunta. Perfecto, aquí vamos a tener por lo menos un minutito para ver si es que se tiene alguna duda, pregunta, consulta. Muy bien, voy a visualizar si hay mensajes. Muy bien, creo que no, ¿no? Muy bien, entonces esto es todo con relación a lo que es la parte de pruebas en urgencias. Se les va a pasar el material, así que todos estos datos que les he mostrado, como les he mencionado, va a haber algunas diferencias o modificaciones, no solamente en países, sino también en muchos laboratorios. Tienen diferentes parámetros, pero las que he obtenido son gracias a, por lo menos a lo que ven aquí hasta, ¿no? Las fuentes bibliográficas para que ustedes lo tengan en cuenta de dónde se ha sacado todo esto. ¿Ok? Entonces, con esto me despido. Muchas gracias por el tiempo y nos vemos hasta un próximo encuentro. ¿Ok? Dios los bendiga. Nos vemos hasta un próximo encuentro. Hasta luego. Chao, chao.